Nhìn xem này anh, cuối cùng chúng ta cũng có đất rồi. Giờ chúng ta có thể xây nhà mơ ước rồi. Hola queridos amigos. Ante los ojos de Huyen se extiende un terreno nuevo más amplio, más abierto y con un silencio que resulta extraño. Un lugar donde podría criar más gallinas, plantar más hileras de verduras y empezar a imaginar una vida sin tener que huir ni vivir con miedo cada día. Aquí Ye dice que construirá una casa nueva, un hogar lo suficientemente grande para albergar las esperanzas de la familia, lo bastante firme para proteger a Maya y lo bastante lejos como para dejar atrás los problemas que durante tanto tiempo los persiguieron. Pero un lugar demasiado tranquilo es realmente un lugar en paz. ¿Este terreno amplio abrirá de verdad un nuevo futuro para Huyen o será solo el comienzo de pruebas que ella aún no puede imaginar? La nueva casa se levantará en los próximos días. Pero antes de que se coloque el primer ladrillo, ¿qué es lo que realmente espera a esta pequeña familia detrás de un terreno que parece tan seguro? Si esta historia despierta tu curiosidad, no olvides seguirla y acompañar a Huyen en el próximo tramo de su camino. El camino de tierra roja y serpenteante los fue alejando poco a poco de la zona habitada del pueblo. Las ruedas crujían sobre la grava. A ambos lados solo quedaban campos abandonados y filas de bambú viejo susurrando con el viento. Huyen iba sentada detrás apoyando la mano con suavidad en la espalda de Ye. No preguntaba nada, pero su corazón latía más rápido de lo normal. «Ye, ¿queda tan lejos?», preguntó en voz baja con un dejo de inquietud. Ye no se giró, respondió despacio sí. «Un poco lejos del pueblo, pero creo que te va a gustar». El vehículo se detuvo tras subir una pequeña pendiente. Delante de ellos, el paisaje se abrió de repente, una extensión de tierra amplia escondida justo detrás de una colina baja. El terreno era plano de un marrón oscuro, intacto, sin cercas ni huellas humanas. El viento soplaba con más fuerza en la ladera. El olor a tierra fresca, a hierbas silvestres y al sol de la mañana se mezclaba en el aire. Todo se sentía real, vivo. Huyen bajó del vehículo y se quedó inmóvil. Giró lentamente sobre sí misma. A lo lejos había un bosque ralo. Del otro lado, la colina servía de protección. El espacio era tan amplio que podía oír claramente los latidos de su propio corazón. «Es enorme», susurró. Ye se colocó a su lado con la voz más grave. «El gobierno acaba de aprobar que nos asignen este terreno. Está detrás de la colina, así que casi no pasa gente. Pero la tierra es buena». Huyen se agachó y tomó un puñado de tierra. Era suave suelta, no era esa tierra agotada a la que estaba acostumbrada. En su mente comenzaron a aparecer imágenes. Un gallinero más largo sin estar todo apretado. Unos cuantos cerdos al fondo del terreno. Hileras de verduras más extensas, más verdes. Maya corriendo libre sin preocuparse por chocar con cercas estrechas. «Aquí podría criar muchísimas gallinas», dijo. Luego alzó la vista hacia Ye con los ojos más brillantes y plantar más verduras. Ya no tendríamos que preocuparnos por cada comida como antes. Ye la miró y vio que en sus ojos no solo había esperanza, sino también ese miedo tan familiar de quienes han perdido demasiado. «¿Tienes miedo?», preguntó en voz baja. Huyen guardó silencio un buen rato. Luego asintió sincera. «Hay muy poca gente. Solo me preocupa que, si pasa algo». La frase quedó suspendida en el viento. Ye apretó la mano de Huyen. «Lo sé. Pero detrás tenemos la colina, delante pondré una cerca. Empezamos de nuevo aquí. Poca gente, pero tranquilo». Huyen volvió a mirar el terreno, amplio, vacío y sin rastro todavía de una casa. De pronto preguntó tan bajo que ni ella misma estaba segura de haberlo dicho. «¿Crees que esta tierra de verdad nos dará una vida nueva?» Ye no respondió de inmediato. Miró hacia la colina donde la luz del sol empezaba a deslizarse poco a poco.
No me atrevo a prometer paz para siempre, pero sí te prometo que no dejaré que tú y Maya tengan que huir otra vez. El viento sopló con más fuerza, la hierba se movía como olas. Huyen apretó la mano de Ye con una sensación extraña creciendo en su interior esperanza, y también inquietud. Una tierra nueva, un comienzo nuevo. Pero este lugar tan silencioso será realmente seguro para su pequeña familia. O los desafíos siguen esperando en silencio al otro lado de la colina. La tarde caía muy despacio sobre el camino estrecho que llevaba a la escuela. Huyen y Ye estaban de pie junto al vehículo, esperando en silencio. No hablaban mucho, pero ambos tenían la mirada puesta dentro del patio donde el bullicio de los niños no paraba. Risas, gritos, voces, llamándose unos a otros después de un día de clases. Huyen inclinó ligeramente la cabeza siguiendo con los ojos cada pequeña figura que salía por la puerta. En ese instante, algo dentro de ella se ablandó de una forma extraña, como si un calor suave comenzara a expandirse lentamente en su pecho. «No sé si hoy la niña estará muy cansada», dijo Huyen en voz baja, casi un susurro, como si temiera romper la calma que los rodeaba. Ye aún no había respondido cuando desde la entrada apareció una figura diminuta. Maya. La mochila en su espalda parecía casi más grande que su propio cuerpo. Una de las correas se le deslizaba del hombro. El cabello recogido a toda prisa dejaba algunos mechones sueltos sobre la frente. Tenía gotitas de sudor y las mejillas enrojecidas por correr. Pero en cuanto vio a Huyen y a Ye, sus ojos se iluminaron de inmediato como si todo su mundo estuviera justo frente a ella. «Mamá Huyen, tío Ye». Su voz sonó clara y fuerte, rompiendo la tranquilidad de la tarde. Maya abrazó la mochila y corrió hacia ellos. Sus pasos eran pequeños pero rápidos, tan apresurados que casi tropieza haciendo que el corazón de Huyen se encogiera por un instante. «Hola, tío Ye», dijo jadeando pero sonriendo con una alegría que parecía no caber en su carita. «Tío Ye, la maestra Tom me puso un 10. Maya abrió la mochila de inmediato y sacó su cuaderno levantándolo con ambas manos como si estuviera mostrando un tesoro. Sus dedos temblaban de emoción como si temiera que al soltarlo un segundo, esa felicidad pudiera desaparecer. Ye se agachó. Su mirada se suavizó al instante. Ya no era la firmeza de siempre, sino una calidez sincera, la de un hombre que le dedica toda su atención a la niña que tiene delante. Abrió los brazos y abrazó a Maya con fuerza. La mochila colgaba a su espalda y chocó suavemente contra él. Muy bien hecho. Solo 2 palabras, pero bastaron para que Maya soltara una risita. Ye se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla, un gesto pequeño pero lleno de cariño. Maya se puso roja entre tímida y feliz. De inmediato se giró hacia Huyen para presumir con la voz llena de orgullo. «¿Ves, mamá Huyen? La maestra Tom también dijo que soy muy aplicada». Huyen de pie a su lado sintió que los ojos se le humedecían. Era solo un 10. Para muchos quizá no significaba gran cosa. Pero para Huyen era la prueba más clara de que Maya estaba creciendo rodeada de atención y amor. De que ya no era esa niña que siempre se encogía por miedo con la mirada insegura y llena de desconfianza. «Vamos a casa, cariño», dijo Ye acariciándole suavemente el cabello con una voz grave y cálida. «Tengo un regalo para ti». Los ojos de Maya se abrieron de par en par llenos de curiosidad. «¿Un regalo? ¿Qué es, tío? ¿Es un pastel?» Ye se rió y negó con la cabeza. «No lo diré ahora». Luego la miró con algo más profundo en los ojos que simple broma. «Pero te aseguro que te va a sorprender». Maya dio un pequeño grito de emoción y apretó con fuerza la mano de Ye. Con la otra tomó la mano de Huyen por iniciativa propia, un agarre pequeño pero cálido, como si quisiera asegurarse de que ninguno de los dos se alejara. Los 3 caminaron despacio por el sendero. La luz del atardecer alargaba sus sombras sobre el suelo, entrelazándolas como la imagen de una familia completa en un momento de calma.
La risa de Maya resonaba clara, extendiéndose por el aire tranquilo de la tarde. Pero en el corazón de Huyen esa calidez venía acompañada de una sensación frágil, porque ella sabía que cuanto más hermosos son estos momentos de paz, más miedo da perderlos. El regalo del que hablaba Ye sería solo una pequeña alegría para Maya, o sería el inicio de un nuevo camino donde esta felicidad sencilla tendría que enfrentarse a desafíos más grandes, a cosas que ninguno de ellos podía prever. El camino de regreso a casa aquella tarde estaba más tranquilo de lo habitual. Las ruedas avanzaban despacio sobre el camino y la luz del sol tardío se estiraba sobre la hierba al borde del sendero. Maya iba sentada en medio con la espalda recta y las piernas balanceándose al ritmo del vehículo. La mochila estaba bien colocada a su espalda, pero el cuaderno con el 10 lo llevaba apretado contra el pecho como un trofeo que no quería soltar. La alegría de la salida de la escuela seguía intacta, pero en sus ojos había algo más, una curiosidad imposible de ocultar. Miraba una y otra vez a Ye, luego al frente como si temiera perderse algo importante. «Tío Ye». Al final Maya no pudo aguantar más. Su voz se alargó con un tono mimado. «¿Y el regalo? Dijiste que había un regalo». Ye se rió, una risa grave y relajada poco habitual en él. «Este regalo no cabe en un bolsillo». Maya abrió los ojos y miró a Huyen con expresión seria, como si estuviera frente a un acertijo difícil. «Mamá Huyen, ¿qué regalo es ese tan raro?» Huyen miró a Ye. En su mirada había algo de comprensión, algo de duda y también una inquietud vaga que aún no sabía nombrar. No dijo nada, solo asintió levemente como un acto silencioso de confianza, o quizá de valiente aceptación. El vehículo redujo la velocidad y giró hacia un camino estrecho. No era el camino habitual de regreso a casa. Maya lo notó de inmediato y miró alrededor. ¿Por qué entramos por aquí, tío?» «Bajamos un poco», sí, dijo Ye con voz suave pero firme. Maya saltó primero. Sus sandalias tocaron el suelo casi sin hacer ruido. Miró alrededor algo confundida. «Pero aquí no hay nada, tío. Solo pasto». Ye no respondió. Tomó la mano de Maya y la guió por una pequeña pendiente. La hierba silvestre a ambos lados les llegaba casi a las rodillas. Se movía con el viento y rozaba los pantalones haciendo un leve sonido. Detrás de ellos, Huyen caminaba más despacio. Su pecho se tensó de repente como si avanzara hacia algo que le daba esperanza y miedo al mismo tiempo. Y entonces, la tierra se abrió ante sus ojos, amplia, vacía, bañada por la luz del sol de la tarde que ya empezaba a inclinarse. No había casas ni cercas, solo un espacio inmenso y silencioso, como si estuviera esperando ser llenado con historias que aún no habían comenzado. Maya se quedó inmóvil. «¡Wow!», exclamó con los ojos muy abiertos, el aliento detenido por la sorpresa. «Este terreno es tan grande como un parque». Corrió unos pasos, se detuvo, giró rápidamente sobre sí misma y abrió los brazos como si quisiera abrazar todo el espacio frente a ella. Aquí Maya puede correr sin chocar con nadie. Ye se agachó junto a ella. La luz del sol le daba en el rostro, suavizando las huellas del cansancio y la experiencia. Habló despacio con firmeza. «Este es el regalo del tío para Maya». Maya se giró de golpe con los ojos aún más abiertos. «¿Para Maya?», Ye asintió. «Sí, y también para mamá Huyen». Huyen se quedó atrás, sintiendo cómo el corazón se le apretaba. Observó a Maya correr por el terreno vacío, el cabello volando con el viento, la risa extendiéndose sin que ninguna pared la detuviera. Por primera vez en mucho tiempo, Huyen vio a la niña siendo realmente una niña, sin encogerse, sin cautela, sin miedo a las miradas ajenas. Ye se puso de pie y señaló en distintas direcciones como si estuviera dibujando un futuro todavía tosco, pero lleno de decisión. Aquí, más adelante el tío hará el gallinero. Aquí plantaremos verduras. Y por allá,
Señaló hacia la ladera de la colina donde las sombras de la tarde se alargaban. Dejamos espacio para que Maya juegue. Maya corrió hasta él y le tiró de la mano con los ojos brillantes. Entonces, ¿Maya puede criar pollitos? Claro que sí, respondió Ye con una sonrisa sincera y amable. ¿Cuántos quieres criar? Maya pensó un buen rato, bajó la cabeza, contó con los dedos y luego levantó ambas manos con una expresión tan seria como si acabara de tomar una gran decisión. 10. Huyen soltó una risa suave con un nudo en la garganta. ¿Tantos crees que podrás cuidarlos? Maya asintió con mucha fuerza. Maya se va a levantar temprano para darles de comer. No voy a ser perezosa, lo prometo. Ye miró a Huyen. En sus ojos apareció por primera vez una imagen muy clara, no viajes, no huidas, sino un hogar, aún borroso sin forma concreta pero lo suficientemente real como para querer aferrarse a él. ¿Aquí? Hay poca gente, dijo en voz más baja casi para sí mismo, pero es tranquilo, nadie molestará a Maya. Huyen apretó la mano, respiró hondo y preguntó con voz suave pero temblorosa. ¿Estás seguro de que podremos conservar esta paz? Ye guardó silencio. Un silencio largo roto solo por el viento entre la hierba y el canto de los insectos que empezaban a aparecer al caer la tarde. Miró hacia la colina lejana donde los últimos rayos de sol se retiraban lentamente. No sé cómo será el futuro, dijo al fin, pero sé que si no lo intentamos, Maya no tendrá un lugar donde correr como hoy. Maya no escuchó toda la conversación de los adultos. Estaba agachada recogiendo un brote de hierba tierna. Luego corrió hacia Huyen y se lo mostró sonriendo con toda el alma. «Mamá Huyen, mañana venimos aquí otra vez, ¿sí? Mañana. Y muchos días más». Huyen se agachó y abrazó a Maya con fuerza. En ese pequeño abrazo sintió con claridad algo que estaba creciendo frágil pero lleno de vida. Esta tierra no era solo tierra. Era un sueño pequeño, tranquilo, hermoso. Pero demasiado tranquilo. De verdad, detrás de esa colina solo hay viento y sol. O los desafíos siguen observando en silencio, esperando el momento de salir de las sombras del atardecer para poner a prueba la felicidad todavía frágil de esta pequeña familia. La casa vieja apareció familiar bajo la luz amarilla que acababan de encender. La iluminación no era lo bastante fuerte para disipar la oscuridad del patio, pero sí suficiente para dejar ver cada rincón marcado por el paso del tiempo. Las paredes gastadas, la puerta de madera ligeramente vencida por las bisagras, el techo del porche que crujía cada vez que soplaba el viento. Todo resultaba tan conocido que con solo entrar uno sentía que podía empezar a respirar más despacio. No era una casa grande, pero alguna vez fue lo bastante tranquila como para guardar esos pocos días de calma que tenían. Huyen entró primero. Dejó el bolso sobre la silla, colgó el abrigo en el gancho de siempre y fue directa a la cocina como por un reflejo aprendido desde hacía mucho tiempo. Sin pensar qué hacer antes, sus manos ya buscaban el cuchillo, la tabla, la olla de arroz junto al fogón. El sonido del cuchillo contra la tabla se repetía constante y regular. Las verduras se lavaban, el agua corría entre los dedos. El arroz se enjuagaba, los granos blancos giraban dentro de la olla. El fuego se encendió con un leve chasquido. La llama azul iluminó el rostro de Huyen, dejando al descubierto un cansancio que ella se esforzaba por ocultar. El olor de la cebolla frita empezó a extenderse poco a poco por toda la casa pequeña. Un aroma familiar, el de una comida en casa, el que hace sentir que uno ha vuelto. En la habitación exterior, Ye acercó la mesa de estudio vieja a la ventana. Esta quedó entreabierta. El aire de la noche entró con un frío suave. Maya se sentó frente a él con las piernas colgando sin tocar el suelo. La mochila estaba abierta de par en par, los libros y cuadernos desordenados, como si acabaran de pasar por una pequeña batalla con los deberes.
Este ejercicio, tío Ye, dijo Maya señalando el cuaderno con un tono algo quejoso. Lo hago una y otra vez y no lo entiendo. Ye se inclinó sin mostrar prisa. Acercó la silla y miró con atención cada línea torcida escrita por la niña. Lee otra vez el enunciado para mí, dijo con calma. Maya fue leyendo despacio. Algunas palabras le salían bien, otras las dudaba. Cada vez que se equivocaba, levantaba la vista para mirar a Ye, como comprobando si iba a regañarla. Pero él solo corregía con suavidad, con una paciencia de la que ni siquiera era del todo consciente. En la cocina, Huyen cocinaba mientras escuchaba. La voz grave de Ye se mezclaba con la voz infantil de Maya sonando de forma pausada y constante. No era ruidoso ni animado, pero llenaba la casa con una calidez muy real. Hubo momentos en que Huyen se quedó completamente quieta, escuchando, asegurándose de que no estaba soñando. Un rato después, Maya dejó el lápiz. Apoyó la barbilla en la mano y sin darse cuenta miró hacia la puerta. Afuera la oscuridad ya había cubierto el pequeño patio tragándose los últimos restos de luz del atardecer. Entonces Maya preguntó, de forma natural, como si fuera algo obvio que debía decirse. Tío Ye, la abuela Sam ya no viene a jugar conmigo. La pregunta era pequeña, pero cayó dentro de la casa como un roce muy leve y muy profundo. Ye se quedó inmóvil. El bolígrafo se detuvo en el aire, la tinta sin llegar al papel. En la cocina, Huyen también se paralizó. El chisporroteo del aceite hirviendo se volvió extrañamente nítido, como si le recordara que no podía fingir que no había oído. Ye inhaló con suavidad. ¿La echas de menos?, preguntó. Maya asintió. Sí. La abuela siempre me daba galletas y me preguntaba si estudiaba bien. Su voz se fue apagando como si temiera molestar a alguien. Ella dijo que vendría a verme siempre. Huyen se dio la vuelta fingiendo lavar un plato que ya estaba limpio. Tenía miedo de que si se giraba, Maya viera sus ojos enrojecidos sin que ella pudiera evitarlo. Ye dejó el bolígrafo y acarició suavemente la cabeza de Maya. Su voz se volvió más grave. La abuela Sam está ocupada ahora, cariño. Maya guardó silencio. Un silencio muy breve. Luego preguntó otra vez muy bajito con cuidado, como si temiera que la propia pregunta estuviera mal. ¿Es porque Maya no se portó bien? El corazón de Ye se encogió. No, respondió al instante con más firmeza que antes. Maya se porta bien, muy bien. Huyen salió de la cocina. Se sentó junto a Maya y la rodeó con los brazos. El cuerpo pequeño de la niña tembló un poco, aunque no lloró. La abuela Sam quiere mucho a Maya, dijo Huyen esforzándose por mantener la voz tranquila. Solo que, a veces los adultos también tienen cosas de las que preocuparse. Maya hundió el rostro en el hombro de Huyen. Su voz salió apagada muy pequeña. Mañana vendrá mamá Huyen. Huyen no respondió de inmediato. Levantó la mirada hacia Ye. Solo fue un cruce de miradas muy rápido, pero suficiente para que ambos entendieran. Hay promesas que ya no son tan seguras como antes. Después de cenar, Maya, nos cuentas cómo te fue hoy en la escuela, dijo Ye cambiando de tema con suavidad. Quiero escuchar la historia de ese 10. Maya asintió obediente, pero en sus ojos quedó una sombra de tristeza como una nubecita cruzando un cielo despejado. La cena estuvo lista. Los tres se sentaron alrededor de la mesa pequeña. La comida era sencilla, nada especial, pero el vapor del arroz caliente bastaba para hacer que el corazón se calmara un poco. Maya comía más despacio de lo normal. De vez en cuando levantaba la vista hacia la puerta, como esperando que entrara una figura conocida, como esperando oír desde el porche una voz llamando Maya. Afuera, el viento pasaba sobre el techo viejo produciendo un crujido constante. La casa seguía igual, la luz amarilla, el fuego en la cocina, la mesa pequeña. Pero en algún lugar, un vacío invisible empezaba a crecer en silencio. ¿Volverá la abuela Sam? ¿O la paz a la que Maya estaba acostumbrada? ¿Está cambiando poco a poco sin que nadie tenga el valor de decir la verdad?
La noche cayó con suavidad. La casa vieja quedó sumida en el silencio. Solo se oía el canto constante de los insectos en el jardín. Maya dormía profundamente. La niña estaba hecha un ovillo bajo la manta, respirando con calma, con un rostro tan sereno que los adultos solo se atrevían a mirarla, sin tocarla. Huyen cerró despacio la puerta de la habitación. Salió y se sentó junto a Ye en la mesa de madera pequeña, donde aún caía la luz amarilla de la lámpara. Ninguno habló de inmediato. Huyen abrió el bolso. Sacó los billetes uno por uno, los colocó ordenados y empezó a contarlos despacio como si cada cifra llevara un peso enorme. 1, 2, 3. Ye se sentó a su lado observando cada movimiento de Huyen. No la apuró, no preguntó. Cuando terminó de contar, Huyen se quedó en silencio un largo rato. Luego habló con voz baja pero firme. Ye, con este dinero vamos a construir una casa nueva para Maya. Ye se giró hacia ella. Su mirada se suavizó por completo. Una casa que sea de verdad de la niña, continuó Huyen, sin tener que huir, sin miedo a que nos echen, sin temer que alguien golpee la puerta en mitad de la noche. Ye apretó la mano de Huyen. Su mano era áspera, cálida y temblaba ligeramente. Así es, dijo con voz grave y decidida. Una casa nueva, la construiré bien grande. Huyen levantó la vista para mirarlo. Quiero que Maya tenga su propia habitación, una cocina amplia para ti, y un porche donde por la mañana podamos sentarnos a tomar té. Luego añadió más despacio. Y traeré a la abuela a vivir con nosotros. Huyen apretó con suavidad la mano de Ye. En sus ojos apareció una esperanza frágil pero suficiente para calentar toda la noche. ¿La abuela Sam aceptará?, preguntó. Ye guardó silencio unos segundos. Después respondió. Creo que ella también solo necesita un lugar al que volver. Se quedaron sentados uno al lado del otro sin decir nada más. La luz amarilla proyectaba dos sombras largas que se superponían sobre el suelo de la casa vieja. Afuera, el viento se movía entre los árboles. Una ráfaga más fuerte de lo normal hizo vibrar ligeramente la ventana. De pronto, Huyen miró hacia la habitación de Maya. ¿Te has dado cuenta de que desde que tenemos este dinero me siento feliz y asustada a la vez? Ye asintió. A mí me pasa lo mismo. Tengo miedo, dijo Huyen muy bajito. Las cosas que llegan demasiado rápido suelen ser difíciles de conservar. Ye apretó la mano de Huyen con más fuerza. Pase lo que pase, no dejaré que tú y Maya vuelvan a aquellos días. Huyen apoyó la cabeza en el hombro de Ye. En ese instante todo parecía muy cercano a la felicidad. Pero en una esquina de la mesa, el fajo de billetes seguía allí, en silencio, pesado, como si estuviera esperando que algo ocurriera. ¿De verdad ese dinero traerá un nuevo hogar? ¿O será precisamente él quien arrastre consigo cambios y problemas que Huyen y Ye aún no pueden prever? Una promesa fue pronunciada en la noche, pero el amanecer de mañana será capaz de cumplirla.
trong trẻo ngọt ngào như một tiếng gọi rất xăm.